1:11 nos acompaña la doctora Raquel Almendral. Ella es neuropediatra del Hospital Universitario de Toledo. Buenos días, doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Feliz día del beso. Pues igualmente. Una doctora de verdad súper amable, una gran profesional que ha hecho un hueco en esa agenda apretada que hay en el Hospital Universitario para estar con nosotros. Y vamos a hablar de superdotación y de altas capacidades, también de inteligencias múltiples, este jueves 13 de abril. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Porque cada vez estamos viendo, doctora, que hay más fracaso escolar y tiene mucho que ver también con niños que no están diagnosticados. Claro, date cuenta que cuando tú piensas que un niño tiene, o una niña que le dices, bueno, pues no va bien en el colegio, lo primero que le haces que es, pues un test de inteligencia, ¿no? Pues además deberíamos empezar por ahí para ver un poquito sus capacidades. La inteligencia es como la tierra, ¿no? Entonces, ahora que estamos aquí en nuestro Castilla-La Mancha, tenemos muchísima y buena tierra, y entonces cuando el niño o la niña pues no aprende bien, le haces un test de inteligencia, entonces te piensas que a lo mejor es que ese niño pues tiene algunas capacidades un poquito más bajas y muchas veces te llevas pues la sorpresa, como a mí me ha pasado, de que tiene unas altas capacidades. Eso es muy curioso porque a lo mejor estamos pensando que este niño incluso, pues parece que va un poco retrasado en el cole. Claro. Empezamos a ver ya esas primeras evaluaciones, examencillos que les hacen y tú piensas que tu hijo se está quedando atrás y lo que puede ser que tú creas que le pasa algo, a lo mejor es que hay que reforzarlo porque este niño tiene altas capacidades. ¿Qué vamos a notar en un niño? Lo primero vamos a intentar diferenciar altas capacidades, superdotados, inteligencias múltiples, que no son cosas iguales. No son iguales, no. Vamos a seguir con lo de la tierra porque yo creo que sí, el ejemplo de la tierra está perfecto. Las altas capacidades es un número, es decir, tú le haces un test de inteligencia a un niño o a una niña y va a tener un cociente intelectual mayor de 130. 130 o más es un número, nosotros somos mucho más que un número, ¿eh? Pero sería como tener preparada la tierra, la mejor tierra que tienes. Tú dices, mira, tengo aquí la mejor tierra, porque tú planta lo que quieras que te va a salir todo. Entonces esas son las altas capacidades, todavía no has plantado nada, pero tienes la mejor tierra. Claro, esas son como, aquí que son una región agrícola, pues seguramente que dirán ustedes, por esa región, que esa tierra que ya tiene un pozo, que sí, plantes ajos, claro, que todo. Pongas viña, que pongas cebolla, te va a dar de todo. Te Pues va a dar ese de todo, es eso el es. cerebro de un niño con altas capacidades, claro. con un cociente intelectual más de 130. Y luego, cuando ya has plantado y te ha salido todo bien, esos son los niños superdotados. Es decir, cuando ya el niño superdotado es como un constructo social, es decir, ya te va a implicar que ese niño ya sí que tiene mejor aprendizaje, porque ya la tierra como que la has hecho, le has puesto el agua del pozo y te sale todo como... Es un niño que destaca en casi todo. Destaca en casi todo, porque claro, tú puedes tener altas capacidades y destacar solamente en algunas cosas, volviendo al tema de la tierra, a lo mejor pues han salido bien los tomates y han salido bien los pepinos, pero los ajos no nos han salido bien. Claro. Entonces ahí no es un niño superdotado. Sería un niño talentoso. Sería un niño con talento. Y entonces ahí es importante que... intentemos que ese talento mejore. Y ahí es donde entra pues otras corrientes educativas que hacen que profundicemos en unas áreas distintas dependiendo de qué faceta tenga más desarrollada su inteligencia. Claro, efectivamente, o sea, pero no solo en los niños, sino nosotros también. Nosotros mismos también. Claro, porque todos tenemos unos talentos. Howard, que es bueno, sigue siendo, ¿no? Un psicólogo, en 1983 hizo un libro y dijo, bueno, pues esta es la teoría de las inteligencias múltiples. No todos tenemos la misma tierra, incluso dentro de la tierra puedes tener varios aspectos, o sea, todos tenemos unos talentos, a todos se nos da bien unas cosas y otros mal. A los superdotados se les da bien casi todo. Pero a los niños por ejemplo, el resto de los humanos, que somos una inteligencia más o menos normal, se nos da bien pues unas cosas bien y otras cosas mal. Por eso es importante cuando hablamos de qué cosas se nos dan bien y qué cosas se nos dan mal. Y esas cosas se ven desde pequeños, incluso tú ya tienes ciertas inquietudes. ¿Deberíamos de fomentar esas inteligencias múltiples? Claro, por supuesto. O sea, hay 8, él dijo que había 8, ¿no? Estaría la lingüística, la musical... tenemos la matemática, tenemos la visoespacial, tenemos la cinestésico-corporal, intrapersonal, la interpersonal, o sea, tenemos 8, así hasta 8 inteligencias y tenemos que saber cuál es cada una para saber si a ese niño o a esa niña se le da bien esa inteligencia y tenemos que fomentársela. Por eso habría que personalizar más el tipo de educación que tiene cada niño incluso. Claro, la educación y además también en casa.
Porque aunque a un niño, yo recuerdo un niño que no se le daba muy bien las matemáticas y suspendía un poco, pero lo que mejor se le daba era el fútbol. Pero además es que destacaba muchísimo en el fútbol porque tenía su inteligencia visoespacial, esa inteligencia en 3 dimensiones, esa inteligencia... Fíjate. Que, por ejemplo, la de Gaudí, es decir, la inteligencia visoespacial es la inteligencia de tu cerebro de ver en 3 dimensiones. Y la que vamos a poner a Leo Messi, ¿vale? Porque, o a Cristiano Ronaldo, yo Venga, no voy a sí, poner que, ya... digo, ¿va a no, ser la vamos, doctora del Barça? no, vamos a poner, es que si no me van a matar, como no hable del Barça, y yo no soy del Barça, pero bueno. Y este tipo de inteligencia visoespacial, por ejemplo, que lo tenía este niño porque tiraba muy bien a puerta, pero la madre le dijo, no, 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 es que si no aprueba matemáticas, no, porque si haces eso vas a quitarle lo mejor que sabe hacer el niño. Exactamente, y volviendo al ejemplo de la tierra que me ha encantado, es como, tenemos esa tierra que nos ha dado una buena cosecha de tomates, ¿por qué vamos a plantar otra cosa si los tomates nos están saliendo fenomenales? Efectivamente, El teléfono eso está es. abierto, 925 Eso es. 28 77 91, 660 37 39 39. Ven muchas abuelas desde casa y seguramente que son las que a veces son las primeras que detectan esos cambios en los nietos, porque ellas comparan mucho con los hijos, con cómo ellos han ido cambiando, con los padres de esos hijos, y ellas son las que empiezan a notar cosas en los pequeños, ¿verdad? Que sí, oye, el chico lo estoy viendo que a lo mejor se distrae mucho. Esos niños distraídos, pues también tienen un tipo de inteligencia desarrollada. Claro, las inteligencias, la distraibilidad puede ser por muchas causas, ¿no? Porque la atención va por sus vías, va por sus carreteras, va por sus redes neuronales, ¿no? Y tienes que saber, porque un niño se distrae, a lo mejor es que se aburre. Exactamente. Y muchas veces suspenden, porque estos niños con altas capacidades, el éxito de un niño, o el éxito cuando ya eres más mayor, o el éxito en el aprendizaje, depende de tu inteligencia, pero va a depender de la motivación y también va a depender de la atención. Un niño puede tener una inteligencia altísima, 130, unas altas capacidades, pero se aburre. Se aburre. Y si se Porque no aburre, hay motivación. no aprueba. Claro, se aburre, no lo motivas, no aprueba, entonces no va a tener... Y esto cuando te salta la alarma y es cuando dices, yo me salto la alarma con un niño, ¿ves? Ese niño tenía un problema en la familia. Y ese niño yo cuando le hice... Al principio nos suspendía pues casi todas las Fuera asignaturas. la consulta y suspendía todo el Sí. rato. Y cuando tenía 146 de cociente intelectual. Una exageración. Entonces dije, aquí pasa algo y esto no lo estamos sabiendo. Y es porque realmente luego había un problema familiar de fondo que los padres no se habían dado cuenta de que era tan importante o que el niño lo estaba viviendo de una forma tan importante. Claro, un problema que había personal dentro de la familia Sí. y le está afectando al niño, Sí. porque también Sí. este tipo de niños tienen una hipersensibilidad. Sí, sí, sí. Tienen una hipersensibilidad a los cambios, a las situaciones, entienden el mundo de una manera diferente. No dejan de ser niños, porque a veces los tratamos un poco cuando, como tú acabas de decir, las abuelas que los ven tan listos, intentan tratarlos como un niño más mayor, pero es que emocionalmente tienen la edad que tienen. Exactamente, o sea que una cosa es la inteligencia de ese Claro. cociente intelectual, pero emocionalmente es un niño de 5 años, aunque lo veamos tan repipi, es, tan listo, eso es. realmente es un bebé de 5 años. Claro, tienes que tratarlos como un niño de 5 años. Eso es importante, porque yo creo que lo hacemos mal. Yo Porque creo que muchas sí. veces nos hemos encontrado, es verdad, y ahora pues es cierto que en muchos coles se hacen los test en los inicios de curso y gracias a eso pues muchos niños incluso pasan hasta otro curso porque es necesario que estén en otro curso porque en el curso en el que están no se adaptan bien. Entonces es importante que la gente que está a su alrededor pues también sepa cómo comportarse. Y he dicho una cosa importante, doctora, que es lo que hagamos en casa. A veces lo que hacemos es que lo dejamos todo en manos de la escuela. Decimos, pues ya iba a la escuela, ellos se tienen que apañar y debemos nosotros también participar ahí, ¿no? La familia. Bueno, tienes que participar, la familia es el pilar fundamental. Te acabo de decir que el niño este tuvo un problema. Lo que vean también, los niños imitan mucho las conductas, ¿eh? Si ven a los padres que se preocupan por ellos, que están con los deberes, este niño va a tener mejor rendimiento. ¿Son niños que requieren más atención también? ¿Es otro rasgo? Suelen ser un rasgo de su personalidad, atención, claro, sí, puede ser, podría ser que sí. Sí, porque son niños que ven el mundo de una manera diferente y pues suelen ser un poco incomprendidos. Pero ¿cómo es su mundo? Porque a mí me llama mucho la Les atención. interesa cosas que a lo mejor a ti no te... Yo me acuerdo de un niño de 12 años pues que le interesaba el mundo de la música, pero se sabía los violinistas, que los seres nosotros, pues nosotros no lo sabemos. Y claro, al hablar con otros niños de su edad, este niño, pues que claro, le interesa el fútbol, le interesa Cristiano Ronaldo, venga, vamos a poner a Leo Messi, vamos a poner a Valverde, vamos a poner a otros, le interesaba el mundo del fútbol.
pero no le interesaban los violinistas. Entonces, tienes que saber entender su mundo, que es un mundo diferente, siendo niños, porque tienen unas emociones de niños, tienen una inteligencia para el aprendizaje mayor. También son niños, doctora, que como que les gusta llamar la atención, que les gusta un exceso de protagonismo. No, no tiene por qué. ¿Suelen ser niños más tímidos? Depende de su personalidad. Ese rasgo de personalidad tampoco tiene que estar definido porque sean más o menos, o sea, que tengan unas altas capacidades o sean superdotados. No, dependerá también de las inteligencias múltiples. Cada uno, ya te digo que tenemos unas inteligencias y unas habilidades, unos talentos, ¿no? Como decía Gardner, tenemos unos talentos. Está el interpersonal, si tiene un talento interpersonal que se le va a dar muy bien comunicar, por ejemplo, tú tienes un talento interpersonal muy elevado. Claro, la gente que os dedicáis a la televisión, que os dedicáis a la comunicación, los periodistas... A mí me gusta que digas eso porque hay veces que ahora, y ahora estamos hablando de niños, vamos a hablar de todas las edades, claro. Pero muchas veces, y yo me encuentro con padres que tienen hijos de 16, 17 años, 18 que van a elegir pues su futuro laboral y todavía, que parece mentira, estamos diciendo, no, pues es que haga una carrera de ciencias que tiene más futuro, pero si ese niño tiene una capacidad de comunicación muy desarrollada y eso lo vemos, déjalo. Yo creo, doctora, tú que eres la experta. Estoy de acuerdo contigo. El talento es lo que te va a marcar un poco la felicidad. ¿De qué se trata? Pues en esta vida se trata de ser feliz. Y si un niño... no, las ciencias o las letras no, es lo que mejor se le dé. Pero es que seguimos todavía, y padres incluso, que antes nuestros padres, que no tenían formación, estuvieran con las ciencias y las letras, y el médico, y verdad que sí, y el juez, pero yo creo que hoy en día debemos de dejar que nuestros hijos hagan la faceta que más ellos se sientan cómodos y donde puedan desarrollar más su inteligencia. En esta época es que es más fácil desarrollarla. En la época de, por ejemplo, de cuando mi madre era más joven, o cuando era joven, o de la tuya, o de la gente, es que tenían muchos talentos y seguramente había mucha superdotación, pero no podían estudiar. Mucha gente, o sea, no sabían cómo los podían desarrollar porque no podías estudiar. Ahora es mucho más fácil estudiar que en la época de la posguerra. Por eso hay que dejar, eso es un mensaje que mandamos hoy, dejar libertad también, hombre, por supuesto, teniendo en cuenta cómo ese niño o esa niña pues se desarrolla en los distintos ámbitos de las ciencias, de las letras, y eso lo vamos a ver rápido. Un niño cuando destaca en algo se nota rápido. Sí. Los dejan, yo, por ejemplo, yo los que he conocido, sí, y además las abuelas o los abuelos sí que son, pues vamos a dejar al niño. Los abuelos, por eso yo he hecho hincapié en los abuelos, son los que al final dicen, déjalo al chico que haga lo que quiera, a que sí son los que marcan. Doctora, ¿cuál es el momento más adecuado para que nosotros, si empezamos a notar en nuestro hijo, igual que vemos si tiene algún otro tipo de comportamiento, que otro día hablaremos de ese tema, que hay algo que nos haría acudir a una cita con un especialista, con un neuropediatra? Si tú piensas que el niño, o sea, por ejemplo, saben leer enseguida, utilizan un lenguaje que no es propio de la edad que suelen tener y por lo que sea, pues saben las letras antes que otros niños. Te hacen preguntas que no son propias de un niño, por ejemplo, de 4 o 5 años. A lo mejor se saben los planetas cuando otros todavía con 6 años no se lo saben. Y tú dices, aquí pasa algo, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, yo prefiero no saberlo. ¿Eso es un error? Yo creo que es un error. Es un error. ¿Padres que son así? Sí, es un error porque tienes que saber lo que tenemos y tienes que adecuar todo lo que nosotros tenemos, tanto a nivel académico como de la casa, para que ese niño, tienes que saber lo que tiene ese niño o lo que tiene tu hija para fomentárselo. ¿Y debe de haber ese trabajo conjunto entre padres y educadores? Debería. Porque a veces eso no ocurre. Se detecta no mejor en el cole, pero luego los padres, como que no les parece que no te viene bien tener un hijo, no es diferente, es un hijo que tiene otras capacidades. Se detecta, ¿qué detectas en el colegio? En el colegio detectas los niños que van mal, pero si va muy bien, pues va muy bien, pues tiras para adelante. Pues es como el que va el primero cuando hay una carrera ciclista, pues va el primero, pues tampoco se hace, pues muy bien, qué bien que te va tu hijo, y ya está, pues qué bien te va, ¿no? Pero deberíamos de saberlo por si acaso el niño se encuentra un poco más raro, se inadapta, para decir, bueno, pues no pasa nada, tú tienes unas inteligencias y ahora tienes que ser feliz y ya está, y no pasa nada, todos tenemos nuestros Por eso es importante también que se reclame la figura de los psicólogos en los colegios, ¿verdad que sí? Porque son los que van a hacer ese tipo de test y nos van a permitir tener pues esa primera visión de ese niño o esa niña que
pueda desarrollar su vida lo más feliz posible, porque al final es lo más importante, doctora. Sí, eso es lo más importante para todos. La figura de los orientadores a mí vamos, yo los adoro, porque es que son los que me traen los informes, hacen un trabajo estupendo y gracias a ellos yo pues me he enterado de muchísimas cosas que si no pues hubiese sido imposible. La verdad ¿Qué tal es esa que inteligencia en Castilla-La Mancha, los niños en Castilla-La Mancha? Pues mira, nosotros tenemos, no sabemos, es decir, en España en general, no lo sabemos diagnosticar bien o no lo sabemos cuadrar bien, no sé por qué, porque es lo que te estoy diciendo, tú haces los test de inteligencia a los niños que no van bien en el colegio, pero no coges a aquellos niños que van bien. Hay un 2% de la población superdotada y si cogieses más o menos los talentos estaríamos hasta un 7%. Y creo que el diagnóstico más o menos en Castilla-La Mancha está un poquito más bajo que en Andalucía. Andalucía sí que es capaz de verlos en un 0,5%, o sea, no somos capaces... Porque no los buscas tampoco, ¿no? Exactamente, pues vamos a estar más atentos a partir de hoy, doctora. Sí. Es el mensaje que mandamos hoy. Doctora Raquel Almendral, neuropediatra del Hospital Universitario de Toledo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantada y de estar enhorabuena. aquí. Gracias. Gracias, como siempre. Hasta luego.